Sierra de Durango, 3.000 metros sobre el nivel del mar, donde el aire es tan delgado que forasteros jadean después de subir escaleras, pero donde los locales trabajan desde el amanecer hasta el anochecer sin quejas, donde las montañas se elevan como gigantes verdes y las nubes se enganchan en los picos como algodón desgarrado. En un valle escondido entre dos montañas, accesible solo por camino de terracería que serpentea durante kilómetros, había una granja. No era grande según estándares industriales, solo 20 hectáreas de tierra cultivable, 50 cabezas de ganado, un huerto de manzanos y casa de piedra que había resistido 100 años de inviernos brutales. Pero era hermosa, pacífica, aislada del mundo y sus problemas. El dueño de la granja era hombre conocido simplemente como Miguel. 34 años, complexión atlética forjada por trabajo físico constante, cabello negro cortado simple, barba de 3 días, manos callosas que olían a tierra y ganado. Usaba lo que cualquier ranchero usaba: jeans desgastados, camisa de franela a cuadros, botas de trabajo embarradas, sombrero tejano que lo protegía del sol implacable de la sierra. A simple vista, Miguel era exactamente lo que parecía: ranchero trabajador viviendo vida simple en montañas. Nada especial, nada amenazante. Pero Miguel guardaba un secreto tan peligroso que había huido a estas montañas para esconderse de él. Un secreto que había enterrado bajo 6 años de vida tranquila criando ganado y cultivando manzanas. Un secreto que estaba a punto de ser desenterrado de forma violenta. Era martes por la tarde. Miguel estaba reparando cerca junto a su empleado, anciano llamado Don Tomás, que había trabajado estas tierras desde antes de que Miguel llegara. Los dos hombres trabajaban en silencio cómodo, reemplazando postes podridos y tensando alambre de púas. «Ese poste no va a durar otro invierno», comentó Don Tomás, golpeando madera con su martillo. «Lo sé, pero aguantará hasta que podamos comprar más material el próximo mes. Siempre tan cuidadoso con dinero, como si fueras pobre». Miguel sonrió levemente. «No soy rico, Don Tomás, pero tampoco eres pobre como pretendes ser. He visto cómo manejas números, cómo organizas todo. No aprendiste eso criando vacas». Era observación perspicaz. Don Tomás era más inteligente de lo que muchos pensaban, pero Miguel había perfeccionado el arte de desviar preguntas incómodas. «Tuve buena educación antes de venir aquí. Eso es todo». «¿Y por qué vino aquí?» «Hombre joven con educación podría estar en ciudad ganando mucho más. Porque la ciudad es ruidosa y complicada. Aquí es simple, tranquilo». Don Tomás no sonaba convencido, pero no presionó más. Había aprendido durante 6 años trabajando con Miguel que el joven no compartía detalles personales fácilmente. Terminaron con la cerca y caminaron de regreso hacia la casa. El sol comenzaba su descenso, pintando las montañas en tonos dorados y púrpuras imposibles. Era hora favorita de Miguel, cuando el trabajo duro del día terminaba y podía sentarse en su porche con café caliente, mirando las montañas, sintiendo que finalmente había encontrado paz. Pero esa paz estaba a punto de terminar. Mientras se acercaban a la casa, Miguel escuchó algo que hizo que cada músculo de su cuerpo se tensara. Motores. Múltiples vehículos subiendo por el camino de terracería. «¿Espera visitas?», preguntó Don Tomás. «No». 3 camionetas Toyota Hilux negras aparecieron sobre la cresta, levantando nubes de polvo, moviéndose rápido por terreno difícil con familiaridad que sugería que no era primera vez aquí. Miguel sintió cambio familiar en su cuerpo. Era sensación que no había experimentado en 6 años. Adrenalina, alerta máxima, instintos que había intentado enterrar despertando. «Don Tomás», dijo calmadamente, «vaya a la casa, entre, no salga sin importar que escuche». «¿Qué? Miguel, ¿quién es?» «Ahora, por favor». El tono dejaba claro que no era sugerencia. Don Tomás, viendo algo en los ojos de Miguel que nunca había visto antes, obedeció sin más preguntas. Las 3 camionetas se estacionaron en semicírculo frente a la casa. De ellas bajaron 14 hombres, todos vestidos de negro, todos armados con AK-47 y AR-15, todos con actitud de absoluta impunidad. Miguel reconoció las señales inmediatamente, no por las armas o la ropa, sino por la forma en que se movían, la forma en que se posicionaban, la arrogancia en su postura. Eran CJNG, Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más violentos de México. Y estaban aquí, en su granja, a 3.000 metros de altura en medio de la sierra. El líder caminó hacia Miguel.
Era hombre de 40 y tantos, complexión robusta, cicatriz que corría desde su oreja izquierda hasta la comisura de su boca. En su chaleco táctico tenía radio y pistola Desert Eagle dorada, el arma favorita de narcos que querían impresionar. ¿Tú eres el dueño de esta granja?, preguntó sin preámbulo. Miguel mantuvo su postura relajada, manos en bolsillos, expresión neutra. Sí, ¿puedo ayudarles en algo? El CJNG pensaba que tomar esa granja en la sierra sería simple. Era ubicación perfecta, aislada, 3.000 metros de altura, sin testigos, ideal para laboratorio de cristal o punto de almacenamiento de drogas. Y el dueño parecía ser solo ranchero ordinario llamado Miguel, sin historial criminal, sin conexiones peligrosas, víctima perfecta. Pero lo que el CJNG no sabía era que Miguel no era su nombre real. Su nombre real era Joaquín Guzmán López. Era el hijo menor de Joaquín El Chapo Guzmán, el narcotraficante más famoso en la historia de México. Había huido del mundo del narco 6 años atrás, buscando vida pacífica lejos de violencia y traición que había destruido su familia. Había cambiado su nombre, su apariencia, su vida completa. Pero sangre es sangre, y entrenamiento es entrenamiento. Y cuando el CJNG tocó su puerta, despertaron algo que había dormido durante años. Despertaron al hijo del hombre más peligroso que México había visto. Y estaban a punto de descubrir exactamente qué significaba eso. Esta granja ahora es propiedad del CJNG, continuó el líder. Puedes quedarte y trabajar para nosotros, o puedes irte y perdemos todo, tu elección. Miguel parpadeó una vez, lentamente. No entiendo. Esta es mi propiedad. Tengo escrituras legales. No me importan tus papeles. El líder sacó su Desert Eagle y la apuntó casualmente hacia Miguel. No directamente. Todavía no era amenaza abierta, pero el mensaje era claro. Esto no es negociación. Es aviso cortés. Algunos de mis hombres van a quedarse aquí. Van a usar tu tierra, tu casa, tu ganado, y tú vas a cooperar. Y si digo que no, el líder rió. Sus hombres también rieron, como si la pregunta fuera absurda. Entonces te enterramos en estas montañas hermosas y encontramos otro ranchero que sea más razonable. Miguel sintió rabia burbujeando dentro de él, rabia que no había sentido en 6 años. Rabia que había aprendido a controlar cuando decidió dejar el mundo del narco atrás. Pero control tiene límites. ¿Saben quién soy? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. El líder frunció el ceño. Eres Miguel, ranchero, nadie. Mi nombre no es Miguel. ¿Qué? Mi nombre. Miguel hizo pausa sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo. Sabiendo que una vez pronunciadas estas palabras no podía volver a vida tranquila que había construido. Pero ya era demasiado tarde. Ellos habían forzado su mano. Mi nombre es Joaquín Guzmán López. Silencio absoluto. Algunos de los sicarios miraron confundidos. El nombre no significaba nada para ellos. Pero el líder entendió. Sus ojos se abrieron. Su rostro palideció visiblemente. No, no puede ser. Soy hijo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y acabas de cometer el error más grande de tu miserable vida. Miguel dejó que las palabras se hundieran. Vio cómo el líder procesaba información. Vio cómo algunos sicarios comenzaban a susurrar entre ellos. Vio cómo la dinámica de poder cambiaba en tiempo real, porque todos en el mundo del narco conocían ese nombre, el Chapo, leyenda viviente. El hombre que había escapado de prisiones mexicanas 2 veces. El que había construido imperio de drogas que movía miles de millones de dólares. El que había hecho temblar a gobiernos completos. Y su hijo estaba de pie frente a ellos. El líder intentó recuperar compostura. Mientes. El Chapo tiene hijos, pero ninguno se llama Joaquín López. Me llamo como mi padre, Joaquín. Cambié el apellido cuando huí. Pero si no me crees. Miguel se quitó la camisa lentamente, revelando torso marcado con cicatrices. Y en su pecho izquierdo tatuaje que no podía ser falsificado. Águila devorando serpiente con iniciales JTL debajo. El tatuaje que todos los hijos del Chapo llevaban. Marca de familia. ¿Necesitas más prueba? El líder tragó saliva. Sus manos temblaban ligeramente ahora. No sabíamos. Pensábamos que eras solo ranchero, lo sé. Ese era el punto. Vine aquí para escapar de esa vida, para ser nadie, para vivir en paz. Miguel se puso la camisa de nuevo. Pero ustedes destruyeron esa paz.
y ahora tienen que lidiar con consecuencias. Señor, podemos llegar a acuerdo. Acuerdo. Miguel rió, risa fría sin humor. Vinieron a mi hogar. Amenazaron mi vida. ¿Y ahora quieren negociar? No sabíamos quién era. Ignorancia no es excusa. Y francamente no importa quién soy. Lo que importa es lo que hiciste. Violaste propiedad privada. Amenazaste vida. Y crees que puedes salirte con la tuya porque tienes armas y números. Miguel dio paso hacia adelante. Los 14 sicarios instintivamente retrocedieron medio paso. Pero aquí está lo que va a pasar. Van a subir a sus camionetas, van a irse y van a decirle a su jefe, sea quien sea, que Joaquín Guzmán López está vivo, está en esta granja y no quiere ser molestado. ¿Entendido? El líder miró a sus hombres, luego de vuelta a Miguel, calculando opciones. ¿Y si no nos vamos? Miguel sonrió, pero no era sonrisa amigable. Era sonrisa de depredador. Entonces descubren por qué mi padre controló Sinaloa durante décadas. Porque su sangre corre por mis venas. Y aunque dejé esa vida, no olvidé cómo funciona. No olvidé cómo pelear. Y definitivamente no olvidé cómo hacer desaparecer gente en estas montañas. El silencio que siguió fue tenso, cargado, peligroso. Entonces el líder tomó decisión. La equivocada. Mátenlo, ordenó. Para entender quién era realmente Miguel o Joaquín Guzmán López, hay que retroceder 28 años, a cuando era niño de 6 años viendo a su padre ser arrestado por primera vez. Joaquín había nacido en Culiacán, Sinaloa, hijo menor de El Chapo con una de sus varias mujeres. No era el heredero principal, ese era su medio hermano mayor, Iván Archibaldo. Pero aún así, crecer como hijo del narcotraficante más poderoso de México significaba vida de lujo extremo y peligro constante. Vivían en mansiones fortificadas, tenían docenas de guardaespaldas. Joaquín nunca iba a escuela normal, tutores privados venían a la casa. Nunca jugaba en parques públicos, la familia tenía áreas recreativas privadas. Nunca tenía vida normal de niño porque normalidad era imposible cuando tu padre era el hombre más buscado del país. Joaquín recordaba cumpleaños extravagantes con animales exóticos. Recordaba cuartos llenos de juguetes que nunca usaba porque no tenía amigos con quien jugar. Recordaba el miedo constante en los ojos de su madre cada vez que sonaba el teléfono. Cuando tenía 8 años, su padre escapó de prisión por primera vez. Fue celebrado como héroe en Sinaloa, el hombre que burlaba al gobierno. Joaquín vio cómo la gente trataba a su padre con mezcla de terror y adoración, pero también vio el costo, vio sicarios siendo asesinados, vio traiciones, vio cómo su padre confiaba en cada vez menos gente, vio cómo la paranoia consumía todo. A los 14 años, Joaquín fue enviado a escuela, no academia real, sino entrenamiento de sicarios. Su padre insistía que todos sus hijos aprendieran el negocio desde abajo. Joaquín aprendió a disparar rifles de asalto, aprendió tácticas de combate, aprendió química básica para procesar drogas, aprendió contabilidad criminal para lavar dinero. Era educación que ningún niño debería recibir. Pero en Mundo del Chapo era necesidad. Joaquín era bueno en todo, demasiado bueno. A los 18 estaba coordinando envíos de cocaína desde Colombia. A los 20 manejaba laboratorios de metanfetaminas. A los 22 había matado 3 hombres, todos traidores al cartel según le dijeron. Pero algo dentro de él estaba muriendo. Con cada acto violento, con cada decisión amoral, con cada día viviendo vida que no había elegido sino heredado. El punto de quiebre vino cuando tenía 26 años. Su padre había sido capturado de nuevo, extraditado a Estados Unidos, sentenciado a cadena perpetua. El imperio del Chapo colapsó en guerra civil mientras diferentes facciones peleaban por control. Joaquín vio a sus medio hermanos, Iván, Jesús, Ovidio, consolidar poder violentamente. Vio cómo eliminaban competencia, cómo torturaban sospechosos, cómo se volvían exactamente lo que su padre había sido, monstruos disfrazados de empresarios. Y Joaquín tuvo un momento de claridad terrible. Si se quedaba, se convertiría en lo mismo. Era inevitable, era genética, era destino, pero destino no tenía que ser aceptado. Una noche, mientras sus hermanos celebraban captura exitosa de rival, Joaquín tomó decisión que cambiaría su vida: huir. No fue fácil. No podías simplemente renunciar al cártel de Sinaloa, especialmente no cuando eras hijo del Chapo. Pero Joaquín tenía ventaja. Había manejado operaciones financieras, conocía cuentas secretas, tenía acceso a dinero que nadie más sabía que existía.
Transfirió $2 millones a cuentas offshore, suficiente para vivir cómodamente, pero no tanto que sería notado inmediatamente. Luego, mientras sus hermanos estaban distraídos consolidando poder, Joaquín desapareció. Literalmente desapareció. Quemó todos sus documentos de identidad. Pagó cirujano en Tijuana para cambios faciales menores. Nada dramático. Solo lo suficiente para no ser reconocible en fotos viejas. Cambió su nombre legalmente usando contactos corruptos. Joaquín Guzmán López murió en papeles oficiales. Miguel Ramírez Soto nació. Durante 6 meses viajó por México sin destino, buscando lugar donde podría empezar de nuevo, donde nadie lo conocería, donde nombre Guzmán no significara nada. Encontró ese lugar en Sierra de Durango, valle aislado a 3.000 metros de altura, tan remoto que ni gobierno ni carteles se molestaban en controlarlo realmente. Compró la granja con dinero cash, 50 hectáreas de tierra por precio ridículamente bajo porque anterior dueño había muerto y herederos no querían lidiar con propiedad tan alejada. Los primeros meses fueron brutalmente difíciles. Joaquín, ahora Miguel, nunca había trabajado físicamente en su vida. Manos suaves de narco junior se llenaron de ampollas. Espalda no acostumbrada a labor manual dolía constantemente. Se levantaba a las 5 de la mañana no porque lo elegía, sino porque ganado necesitaba ser alimentado. Don Tomás, el empleado que venía con la propiedad, lo vio luchar. «Nunca ha hecho esto antes, ¿verdad?» «No», admitió Miguel. «Se nota, pero está aprendiendo, eso cuenta». Durante 6 años, Miguel construyó vida nueva. Aprendió a criar ganado. Aprendió a cultivar manzanas. Aprendió ritmos de estaciones en montaña, veranos cortos e intensos, inviernos largos y brutales. Se levantaba con el sol, trabajaba hasta anochecer. Se iba a dormir exhausto pero con conciencia limpia. Era vida simple, honesta, exactamente lo opuesto de lo que había tenido. Los locales lo aceptaron lentamente. En Sierra, forasteros eran siempre sospechosos. Pero Miguel trabajaba duro, pagaba bien, no causaba problemas. Eventualmente se convirtió en parte de comunidad. Ayudaba a vecinos cuando sus tractores se descomponían. Compartía cosecha cuando era buena. Prestaba dinero sin interés cuando familias tenían emergencias. Era buen hombre, buen vecino. Y por 6 años Miguel casi olvidó quién había sido antes. Casi convenció a sí mismo de que Joaquín Guzmán López había muerto de verdad, que Miguel Ramírez era su verdadera identidad. Casi. Pero entonces llegó el CJNG. Y cuando ese líder apuntó pistola hacia él, cuando amenazó tomar su hogar, cuando intentó intimidarlo con violencia casual, Joaquín despertó dentro de Miguel y recordó algo fundamental. Puedes dejar el mundo del narco, pero el mundo del narco nunca realmente te deja. Estaba entrenado para violencia desde los 14 años. Había matado antes, conocía tácticas, conocía mentalidad criminal, conocía exactamente cómo funcionaban hombres como estos. Había intentado ser diferente, había intentado ser mejor que su padre, había intentado vida pacífica, pero cuando CJNG forzó su mano, no tuvo opción. Tenía que defender su hogar, y para hacer eso tenía que volver a ser quien realmente era, hijo del Chapo, con todo lo que eso implicaba. Cuando el líder ordenó, «mátenlo», 14 rifles se levantaron apuntando hacia Miguel. En ese momento, fracción de segundo que se estiró como eternidad, Miguel tomó varias decisiones simultáneas basadas en entrenamiento que nunca había olvidado realmente. 1. No podía ganar en tiroteo directo. 14 contra 1. Incluso con habilidades, las probabilidades eran imposibles. 2. Necesitaba cambiar el terreno. Necesitaba ventaja que compensara números. 3. Tenía exactamente esa ventaja, conocimiento perfecto de su propiedad y algo que los sicarios no sabían que existía. Todo esto procesado en microsegundos. Miguel se movió, no hacia los sicarios, hacia la casa, corriendo más rápido de lo que había corrido en años. Los sicarios dispararon. Ratatatata. Docenas de balas. Pero Miguel ya estaba en movimiento errático, zigzagueando, usando cada estructura como cobertura temporal. Barril de agua, tractor viejo, pila de leña. Balas impactaban todo alrededor, pero ninguna lo tocó. «No lo dejen entrar a la casa», gritó el líder. Demasiado tarde. Miguel atravesó la puerta principal y la cerró de golpe detrás de él. La casa estaba construida con piedra de 1 metro de grosor, arquitectura antigua diseñada para resistir inviernos brutales, pero que también funcionaba perfectamente como fortificación. Don Tomás estaba escondido detrás del sofá.
Miguel, ¿qué? Sótano, ahora. No salgas sin importar qué. Pero, ahora. Don Tomás obedeció desapareciendo por trampilla oculta que llevaba a sótano de almacenamiento. Miguel corrió hacia su habitación. No hacia su cama, sino hacia armario. Movió ropa a un lado, revelando pared falsa. La empujó. Detrás había arsenal pequeño pero significativo. 2 rifles AR-15, una escopeta Remington 870, 3 pistolas Glock, cajas de munición, chalecos tácticos, granadas de humo, radio militar y algo más, teléfono satelital que no había usado en 6 años. Había guardado todo esto cuando llegó, diciéndose que era por si acaso. Nunca pensó que realmente lo necesitaría. Se equivocó, se puso chaleco táctico, agarró una AR-15 y la escopeta, metió las pistolas en holsters, llenó bolsillos con cargadores extra. La transformación fue completa. Miguel el ranchero había desaparecido. Joaquín el sicario entrenado había emergido. Afuera, los 14 sicarios rodeaban la casa. «Guzmán», gritó el líder, «sal ahora y hacemos esto rápido. Si no, voy a quemar tu casa con vosotros adentro». Miguel no respondió. Estaba moviéndose por la casa sistemáticamente preparando defensa. Había diseñado esta casa específicamente con seguridad en mente, sin que nadie supiera. Ventanas pequeñas y altas, puertas reforzadas, múltiples posiciones donde podía disparar con cobertura. Se posicionó en ventana del segundo piso que daba vista a entrada principal. Desde ahí podía ver a todos los sicarios sin ser fácilmente visible. Última advertencia. Miguel levantó su AR-15, apuntó cuidadosamente hacia el vehículo más cercano y disparó 3 veces. Bang, bang, bang. Las balas perforaron tanque de gasolina de la primera Hilux. Combustible comenzó a gotear. Los sicarios se tiraron buscando cobertura. Miguel disparó de nuevo, esta vez creando chispa en metal cerca del combustible. ¡Fiush! El vehículo se encendió en llamas. «Se está defendiendo», gritó alguien inútilmente. El líder estaba furioso. «Rodeen la casa. Encuentren forma de entrar». Los sicarios se dispersaron. 4 fueron hacia parte trasera, 4 hacia los lados, 6 permanecieron al frente. Pero Miguel había anticipado exactamente eso. La parte trasera de la casa daba acantilado, caída de 30 metros hacia río abajo. No había entrada por ahí. Los sicarios que fueron esa dirección perdieron tiempo valioso descubriendo eso. Los lados tenían ventanas, pero estaban a 3 metros de altura y eran demasiado pequeñas para entrar. La única entrada real era puerta principal, y esa estaba fortificada con barras de acero que Miguel había instalado por decoración. Los sicarios comenzaron a disparar hacia ventanas, tratando de suprimir, pero paredes de piedra absorbían balas fácilmente. Miguel cambió de posición. Segundo piso, lado oeste. Vio a 3 sicarios intentando trepar usando escalera que habían encontrado en granero. Esperó hasta que estuvieron a mitad de su vida. Luego salió y disparó la escopeta 3 veces. Perdigones dispersos, no intentaba matar sino incapacitar. Los 3 cayeron de la escalera gritando. Heridas en piernas y brazos, fuera de combate pero vivos. 11 quedan, gritó Miguel. Era táctica psicológica, hacerles saber que estaba contando, que estaba en control. El líder estaba comenzando a entender que había subestimado gravemente la situación. Traigan el RPG. Mierda. Miguel no esperaba eso. Si tenían lanzagranadas, podían demoler la casa completamente. Necesitaba cambiar tácticas. Rápido. Activó el teléfono satelital que no había usado en 6 años. Marcó número que había memorizado pero nunca pensó que usaría. Contestaron después de 5 timbres. Voz masculina sospechosa. ¿Quién habla? Ovidio, soy yo. Pausa larga. ¿Joaquín? ¿Estás vivo? Ovidio Guzmán López, su medio hermano, uno de los líderes actuales del cártel de Sinaloa después de la caída del Chapo. Sí, escucha, no tengo tiempo para explicaciones. Estoy en Durango. Cierra. Tengo CJNG atacando mi posición. 14 sicarios. Necesito ayuda. ¿CJNG? ¿En nuestra región? Durango no es tu región. Todo es nuestra región, interrumpió Ovidio. ¿Dónde exactamente? Miguel dio coordenadas GPS. Tengo gente en Durango. Puedo tener equipo ahí en 40 minutos. No tengo 40 minutos. Aguanta. ¿Y Joaquín? ¿Qué? Después de esto tú y yo vamos a hablar. ¿Sobre dónde has estado?
sobre por qué desapareciste. Si sobrevivo, hablamos. Colgó. 40 minutos. Tenía que aguantar 40 minutos contra 11 sicarios armados, algunos con lanzagranadas. Las probabilidades no eran buenas, pero eran mejores que hace 5 minutos cuando no tenía refuerzos viniendo. ¡Boom! Explosión sacudió la casa. El RPG había impactado pared lateral. Piedra antigua resistió pero dejó cráter significativo. ¡Otra vez!, ordenó el líder. ¡Boom! Segunda explosión. Mismo lugar. La pared comenzaba a mostrar daño estructural. Miguel calculó. Tenían tal vez 3 o 4 granadas más. Después de eso tendrían que entrar a pie. Necesitaba durar hasta entonces. Y necesitaba reducir sus números mientras tanto. Corrió al ático, espacio que había convertido en posición de francotirador improvisada. Desde ahí tenía ángulo elevado que cubría todo el patio frontal. Vio al sicario con RPG recargando para tercer disparo. Miguel apuntó cuidadosamente, respiró, exhaló, apretó gatillo. ¡Crack! El sicario cayó. No muerto, Miguel había apuntado a hombro, pero soltó el lanzagranadas. ¡10! Gritó Miguel. Los sicarios estaban comenzando a frustrarse. Esto se suponía que sería fácil. Intimidar ranchero, tomar su propiedad. Rutina simple. En cambio, estaban en sitio prolongado contra alguien que claramente tenía entrenamiento militar. El líder tomó decisión. Esperamos. Eventualmente se quedará sin munición o sin agua o simplemente se cansará. No puede aguantar para siempre. Era plan razonable, pero tenía un problema. No sabía sobre los refuerzos viniendo. 35 minutos. Miguel verificó su reloj. 35 minutos más. Usó ese tiempo sabiamente. Movió más munición a posiciones estratégicas. Verificó cada entrada posible. Preparó granadas de humo para si necesitaba evacuar. Y llamó a autoridades. No porque esperara que vinieran, policía local estaba probablemente en nómina del CJNG, sino para crear registro oficial del ataque. A los 38 minutos escuchó lo que había estado esperando. Helicópteros. 2 helicópteros Bell 407 apareciendo sobre la cresta de la montaña. No militares. Privados. Negros sin marcas. Cartel de Sinaloa. Los sicarios del CJNG los vieron también. Pánico comenzó a setin. «¡Refuerzos!», gritó alguien. «Tenemos que irnos». Pero ya era tarde. Los helicópteros descendieron, puertas laterales abiertas, hombres armados asomados. Y a diferencia de los sicarios del CJNG, profesionales entrenados, disciplinados, letales. Al suelo, Cártel de Sinaloa, al suelo ahora. Los 11 sicarios del CJNG miraron los helicópteros. Miraron la casa donde Miguel estaba. Calcularon sus opciones. No tenían ninguna buena. Uno por uno, soltaron armas y levantaron manos. Fue acabado. Los 2 helicópteros aterrizaron en el prado junto a la casa de Miguel. Del primero bajaron 8 hombres armados, sicarios profesionales del Cártel de Sinaloa vestidos en táctico negro. Movimientos coordinados que hablaban de entrenamiento militar real. Del segundo helicóptero bajó una figura que Miguel no había visto en 6 años. Su medio hermano, Ovidio Guzmán López. Ovidio tenía 36 años, 2 años mayor que Miguel. Cabello negro peinado hacia atrás, barba perfectamente recortada, vestía ropa cara, camisa Versace, jeans diseñador, botas italianas. Pero sus ojos eran fríos, calculadores, peligrosos. Era uno de los Chapitos, los hijos del Chapo que habían tomado control del Cártel de Sinaloa después de la caída de su padre. Miguel bajó de la casa lentamente, rifle todavía en manos pero apuntando hacia abajo. Los 11 sicarios del CJNG estaban de rodillas en el suelo, manos esposadas detrás de la cabeza, rodeados por hombres armados de Sinaloa. Los 2 hermanos se miraron por largo momento. 6 años de ausencia, 6 años de silencio, 6 años de vida separada. Ovidio habló primero. «Joaquín, o debería decir, Miguel. Miguel es quien soy ahora. Interesante». Ovidio caminó alrededor de su hermano inspeccionándolo. Ropa de campesino, manos callosas. Olor a ganado. «Casi te creo. Casi. No exacto. Es quien elegí ser». «¿Elegiste? ¿O huiste?». Miguel no respondió. La respuesta era obvia para ambos. Ovidio señaló hacia los sicarios capturados. «¿Qué hacemos con estos pendejos del CJNG?» «Lo que quieras. Vinieron a tomar mi propiedad. Yo me defendí». «Defendiste bien. 1 contra 14. 3 heridos, 1 muerto por disparo de francotirador». Ovidio sonrió sin humor.
Papá te enseñó bien. No quiero hablar de papá. Claro que no. Por eso desapareciste cuando fue capturado, cuando tu familia te necesitaba, cuando el cartel estaba en caos. Miguel sintió rabia subiendo. El cartel se estaba destruyendo a sí mismo. Iván matando aliados por paranoia. Tú consolidando poder con sangre. Jesús torturando sospechosos. No me necesitaban. Necesitaban terapeuta. Éramos familia. Éramos criminal empresa, me interrumpió Miguel. Familia no ordena asesinatos. Familia no tortura. Familia no destruye vidas por dinero. Ovidio estudió a su hermano. Entonces huiste, cambiaste nombre, te escondiste en montaña jugando ranchero. ¿Y pensaste que podías simplemente dejar todo atrás? Por 6 años funcionó. Hasta hoy, admitió Miguel. Ovidio caminó hacia el líder de los sicarios del CJNG, el hombre con cicatriz en mejilla que ahora sangraba de herida en hombro, cortesía de Miguel. ¿Cómo se llama? Ramiro Cortés, respondió uno de los hombres de Sinaloa, alias El Machete, comandante regional del CJNG, responsable de expansión en Durango. Y decidió que esta granja sería buen lugar para operaciones. Parece ser el caso. Ovidio se arrodilló frente a Ramiro. ¿Sabías quién era el dueño de esta granja? Ramiro escupió sangre. No hasta que nos lo dijo. Y pensé que mentía. Joaquín Guzmán López está muerto. Claramente no. Ovidio se enderezó. Cometiste error. No solo atacaste propiedad del cártel de Sinaloa, que en sí es sentencia de muerte, sino que atacaste a mi hermano. Eso es personal. No sabíamos. Ignorancia no es defensa. Ovidio hizo señal. 2 de sus hombres agarraron a Ramiro y lo forzaron a ponerse de pie. Vas a enviar mensaje a tu jefe. Vas a decirle que Durango pertenece a Sinaloa. Siempre ha pertenecido. Y cualquier intento de CJNG de operar aquí será respondido con fuerza extrema. Menéndez no va a aceptar. No me importa lo que acepte o no. Esto es aviso final. Ovidio se giró hacia Miguel. ¿Qué quieres hacer con ellos? Miguel miró a los 11 sicarios, hombres que habían venido a robar su hogar, a destruir la paz que había construido durante 6 años. Parte de él, la parte que era hijo del Chapo, quería venganza brutal. Pero otra parte, la parte que era Miguel el ranchero, solo quería que desaparecieran. Déjalos ir, dijo finalmente. Ovidio parpadeó sorprendido. ¿Qué? Déjalos ir, con advertencia. Si alguna vez regresan a esta región, los mato personalmente. Pero por ahora, solo quiero que se vayan. Eso no es como funciona. Es como funciona si quieres mi cooperación, dijo Miguel firmemente. No volví para ser sicario. No volví para guerra de carteles. Solo me defendí. Ahora quiero que todos se vayan. Ovidio estudió a su hermano por largo momento. Luego asintió lentamente. Está bien. Tu propiedad, tus reglas. Se giró hacia sus hombres. Quítenles las esposas. Denles un vehículo. Y díganles que tienen 2 horas para salir de Durango antes de que cambie de opinión. Los sicarios del CJNG fueron liberados, confundidos pero aliviados. No esperaban clemencia. Subieron al único vehículo que no había sido destruido y se fueron tan rápido como el camino de terracería permitía. Cuando desaparecieron, Ovidio se giró hacia Miguel. Ahora, hermano, tú y yo necesitamos hablar. No hay nada que hablar. Gracias por la ayuda. Ahora puedes irte también. No es tan simple. El hecho de que estés vivo, que el hijo del Chapo esté vivo y escondido en Durango, esa información vale mucho. Para nosotros, para nuestros enemigos, para gobierno. No voy a decir nada, lo sé, pero otros podrían descubrirlo. Los sicarios que acabamos de liberar van a hablar. Van a decirle a CJNG quién eres. Y CJNG va a querer usarte, secuestrarte, matarte, convertirte en moneda de cambio. Miguel sintió peso de verdad. Había revelado su identidad en momento de presión, y ahora ese secreto no podía ser desenterrado. ¿Qué sugieres? Vienes con nosotros, regresas a Sinaloa, retomas tu lugar en la familia. No, Joaquín, Miguel. Mi nombre es Miguel ahora, y no voy a regresar a esa vida. Construí algo aquí, algo honesto, algo que no involucra sangre y traición. Honesto. Ovidio rió. Hermano, defendiste esta granja con arsenal militar. Mataste hombre, heriste 3 más. No eres ranchero pacífico, eres sicario pretendiendo ser ranchero. Las palabras golpearon más duro de lo que Miguel esperaba porque tenían verdad. En momento de crisis había recurrido exactamente al entrenamiento que había intentado dejar atrás.
Hice lo que tuve que hacer. Exacto. Y vas a tener que seguir haciéndolo. Porque ahora CJNG sabe quién eres. Gobierno eventualmente lo sabrá. Medios lo descubrirán. Tu vida pacífica acabó en el momento que revelaste tu nombre. Miguel quería argumentar. Quería decir que Ovidio estaba equivocado, pero sabía que tenía razón. ¿Entonces qué? ¿Me obligas a regresar? No te obligo a nada, pero ofrezco protección, recursos, familia. Alternativa es quedarte aquí solo, esperando que próximo ataque venga. Y vendrá, hermano. CJNG no perdona. Y cuando regresen, traerán 50 hombres, no 14. Era lógica fría pero correcta. Miguel había abierto caja de Pandora que no podía cerrar. Necesito tiempo para pensar. Tienes 24 horas. Luego regresamos. Con o sin ti. Ovidio comenzó a caminar hacia el helicóptero. Y Joaquín, Miguel, quien quiera que seas ahora. Piensa en esto. Puedes huir de familia. Puedes cambiar nombre. Puedes criar ganado en montaña. Pero sangre es sangre. Eres Guzmán. Eso nunca va a cambiar. Los helicópteros despegaron minutos después, dejando a Miguel solo en su granja con casa dañada, vehículo quemado y futuro incierto. Don Tomás emergió del sótano cautelosamente. ¿Se fueron? Sí. ¿Quiénes eran? Miguel miró a su empleado. Hombre bueno que lo había aceptado sin preguntas durante 6 años. Merecía verdad. Mi familia. Mi verdadera familia. ¿La familia que dejaste? Sí. Don Tomás asintió lentamente. ¿Vas a regresar con ellos? No lo sé. ¿Puedo decir algo? Por favor. En 6 años trabajando aquí, te he visto ser buen hombre, trabajador, honesto, amable con vecinos, generoso cuando alguien necesita ayuda. Don Tomás hizo pausa. Pero hoy vi otra cosa. Vi cómo peleas, cómo piensas, cómo te mueves. Y entiendo que hay 2 versiones de ti, Miguel el ranchero y quien sea que eras antes. Joaquín. Me llamaba Joaquín. Joaquín, entonces, mi consejo, si importa, es que elijas conscientemente cuál de esos 2 hombres quieres ser. No dejes que circunstancias decidan por ti. Era consejo sabio, simple pero profundo. Gracias, don Tomás. De nada. Ahora voy a comenzar a limpiar este desastre. Tú, piensa. Miguel pasó el resto del día en ese proceso, reparando daños físicos a su propiedad mientras procesaba daños psicológicos a su nueva identidad. Por la noche, sentado en su porche mirando estrellas sobre montañas, llamó a alguien más. Otro número que no había usado en años. Bueno, voz femenina, cautelosa. Mamá. Soy yo. Silencio largo, luego sollozos. Joaquín, ¿eres tú? ¿Realmente eres tú? Soy yo, mamá. ¿Dónde has estado? ¿Por qué desapareciste? Pensé que estabas muerto. Tus hermanos pensaban que estabas muerto. Lo sé. Lo siento, pero necesitaba irme, necesitaba vida diferente. ¿Y la encontraste? Sí, por 6 años, hasta hoy. Le contó todo, el ataque, la revelación, Ovidio, la oferta. Cuando terminó, su madre estaba llorando. Mijo, escúchame. Tu padre era gran hombre en muchas formas, pero también era monstruo. Y ese monstruo destruyó nuestra familia, destruyó tantas familias. Lo sé. Tú tienes opción que él nunca tuvo. Puedes ser diferente. Puedes romper ciclo. ¿Pero cómo? CJNG sabe quién soy. Van a regresar. Y si no tengo protección de Sinaloa, entonces encuentra otra protección. Gobierno, testigo protegido, algo. No confío en gobierno. Entonces confía en ti mismo. En hombre que construiste durante 6 años. En Miguel, no en Joaquín. Eran palabras que necesitaba escuchar. Te amo, mamá. Te amo, mijo. Y estoy orgullosa del hombre que elegiste ser. No dejes que nadie, ni siquiera familia, te fuerce a regresar a oscuridad. Colgaron. Miguel se quedó despierto toda la noche, pensando, calculando, planeando. Y para cuando Sol salió sobre montañas, había tomado decisión. No iba a regresar con Ovidio. Pero tampoco iba a quedarse aquí esperando que CJNG regresara. Iba a hacer algo que ninguno esperaba. Algo que cambiaría todo. A las 8:00 am del día siguiente, Miguel hizo llamada que sabía cambiaría su vida para siempre. Marcó número directo de Fiscalía General de la República, línea especial para informantes de alto valor. Fiscalía, Departamento de Crimen Organizado, contestó voz profesional.
Mi nombre es Joaquín Guzmán López. Soy hijo de Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, y quiero cooperar con el gobierno. Hubo pausa larga. Señor, si esto es broma, no es broma. Tengo información sobre operaciones actuales del cártel de Sinaloa. Nombres, ubicaciones, rutas, finanzas, todo. Y estoy dispuesto a testificar. ¿Por qué? Era pregunta compleja con respuesta simple. Porque quiero salir, quiero vida normal. Y sé que única forma de conseguirla es cooperando completamente. Espere, Miguel fue transferido 3 veces durante siguiente hora. Cada nivel más senior. Cada uno más escéptico. Finalmente llegó a fiscal especial, mujer llamada licenciada Romero, que había pasado 20 años persiguiendo al cártel de Sinaloa. Señor Guzmán, necesito verificar su identidad. Entiendo. ¿Qué necesita? Información que solo el verdadero hijo del Chapo sabría. Durante siguiente hora, Miguel proporcionó detalles íntimos sobre operaciones del cartel, nombres de operadores que nunca habían sido públicos, ubicaciones de laboratorios que gobierno no conocía, detalles sobre lavado de dinero a través de negocios legítimos. Con cada respuesta, voz de licenciada Romero se volvía más tensa, más emocionada, porque estaba claro que quien sea que estuviera al teléfono tenía conocimiento interno real. Señor Guzmán, necesito enviar equipo para extraerlo. ¿Dónde está ubicado? Miguel dio coordenadas de su granja. Vamos a necesitar 12 horas para organizar extracción segura. ¿Puede aguantar hasta entonces? Puedo intentar. No intente nada. Su ubicación debe permanecer segura. Si su familia descubre que está cooperando. Lo sé. Tengo hasta esta tarde antes de que regresen. ¿Quién regresa? Mi hermano Ovidio. Me dio ultimátum. Regresar con familia o quedarme solo. Mierda. Entonces tenemos menos tiempo del que pensé. Licenciada Romero tomó decisión rápida. Está bien. Voy a acelerar todo. 6 horas. Helicóptero militar. Extracción completa. Prepárese para dejar todo atrás. Entiendo. ¿Y señor Guzmán? ¿Sí? Si esto es trampa, si esto es plan para infiltrar nuestra operación, si está mintiendo. No estoy mintiendo, solo quiero paz. Colgaron. Miguel miró alrededor de su granja. 6 años de trabajo. 6 años de construir vida honesta. Y ahora tenía que dejarlo todo. Pero era precio de libertad real. Pasó siguiente hora preparando. Empacó documentos importantes, fotos, cosas pequeñas con valor sentimental, pero nada que comprometiera su seguridad. Don Tomás lo encontró empacando. ¿Te vas? Sí. ¿Por seguridad? Sí. Y don Tomás, la granja es tuya ahora. ¿Qué? Miguel sacó documentos de su caja fuerte, escrituras de propiedad. Voy a transferir todo a tu nombre, la tierra, el ganado, todo. Has trabajado aquí durante décadas. Mereces ser dueño. Miguel, no puedo aceptar. No es regalo. Es pago por años de lealtad y por no hacer preguntas cuando claramente debías hacerlas. Don Tomás tenía lágrimas en ojos. No sé qué decir. No digas nada. Solo. Cuida este lugar. Manténlo como era. Simple, honesto, pacífico. Lo haré. Lo prometo. A las 2:00 p.m. Miguel escuchó helicópteros, pero no venían del sur, donde esperaba el gobierno. Venían del oeste, y no era uno, eran 3. Ovidio había regresado, 4 horas antes de lo prometido. Miguel maldijo. Gobierno todavía estaba a 4 horas de distancia, y ahora tenía a su hermano y probablemente 30 sicarios rodeando su propiedad. Los 3 helicópteros aterrizaron. Ovidio bajó con sonrisa que no llegaba a sus ojos. Joaquín, decidí regresar temprano, para asegurarme de que tomes decisión correcta. Todavía tenía hasta esta tarde. Planes cambiaron. CJNG está movilizando en Durango. 40 hombres heading hacia esta dirección. Si nos quedamos mucho tiempo, vamos a estar en guerra abierta. Entonces necesito tu respuesta ahora. ¿Vienes o no? Miguel calculó opciones en microsegundos. Si decía no, Ovidio probablemente lo forzaría. Si decía sí, perdería oportunidad de cooperar con gobierno. Necesitaba tiempo. Solo 4 horas más. Hay condición, dijo Miguel. ¿Cuál? Quiero garantías, por escrito, que no me van a forzar a participar en operaciones, que puedo vivir vida relativamente normal, que no soy prisionero. Ovidio estudió a su hermano. ¿Por qué tan paranoico?
Porque conozco cómo funciona familia. Una vez que regreso, nunca realmente salgo. Tienes razón, pero te doy mi palabra, palabra de hermano, que respetaré tus límites. Tu palabra no es suficiente. Quiero reunión con todos los líderes, Iván, Jesús, los demás. Quiero que todos acepten términos. Eso tomaría días organizar. Entonces tengo días. No me voy hasta que tenga garantías. Ovidio pareció frustrado, pero asintió. Está bien, voy a organizar reunión. Pero Miguel, esta es última vez que acomodo tus términos. Eres familia, pero también eres pain in the ass. Lo sé. Ovidio y sus hombres se fueron 30 minutos después. Prometieron regresar en 3 días con todos los líderes para reunión formal. Era tiempo que Miguel necesitaba. A las 6:00 p.m. exactamente, helicóptero militar apareció sobre horizonte. UH-60, Black Hawk pintado en camuflaje del ejército mexicano. Aterrizó en Prado. Salieron 6 soldados en uniforme completo táctico y mujer en traje formal, licenciada Romero. Señor Guzmán, soy licenciada Romero. Necesitamos movernos rápido. Entiendo. ¿Alguien más sabe que está cooperando? No. ¿Su hermano sospecha? No. Piensa que estoy negociando términos para regresar con familia. Bien, eso nos da ventana pequeña. Vamos. Miguel tomó su mochila. Contenía su vida entera ahora y caminó hacia el helicóptero. Don Tomás estaba parado en porche viéndolo irse. Miguel levantó mano en despedida silenciosa. Don Tomás asintió entendiendo que probablemente nunca se verían de nuevo. El helicóptero despegó. Miguel miró hacia abajo mientras su granja, su hogar durante 6 años, se volvía cada vez más pequeña. ¿A dónde vamos?, me preguntó. Base militar segura primero, explicó licenciada Romero. Luego Ciudad de México. Vamos a procesar su cooperación, establecer términos, asignar protección. Y después desaparece. Nueva identidad, nueva vida. Otra vez, pero esta vez con respaldo completo del gobierno mexicano. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre. Su testimonio va a desmantelar operaciones del cártel de Sinaloa. Va a meter a docenas de operadores en prisión, posiblemente incluyendo a sus hermanos. Ellos van a querer venganza. Entonces tiene que desaparecer permanentemente. Era futuro que Miguel había anticipado, pero escuchar en voz alta lo hacía real. Aterrador. Final. ¿Vale la pena?, preguntó en voz baja. Licenciada Romero lo miró directamente. Usted me dice, ¿vale la pena la libertad real? ¿Vale la pena dormir sin miedo? ¿Vale la pena vivir sin sangre en sus manos? Miguel pensó en 6 años en granja, en paz que había sentido, en persona que había llegado a ser lejos de violencia del narco. Sí, vale la pena. Entonces sí, vale la pena. Durante siguientes 6 meses, Miguel, ahora oficialmente bajo protección de testigos, cooperó completamente. Proporcionó testimonios detallados, identificó operadores en fotografías, explicó estructuras financieras, dibujó mapas de rutas de narcotráfico. Su información llevó a 57 arrestos, incluido, dolorosamente, a sus hermanos Ovidio e Iván. Ambos fueron capturados en operaciones coordinadas basadas parcialmente en inteligencia que Miguel proporcionó. La familia Guzmán, lo que quedaba de ella, puso precio en su cabeza. $5 millones. Muerto o vivo. Pero Miguel ya había desaparecido. Nueva identidad. Nueva ciudad. Nuevo país eventualmente. Años después, cuando todo se había calmado y Cártel de Sinaloa era sombra de lo que había sido, Miguel, ahora llamado Carlos, vivía en país sudamericano que no revelaré por su seguridad. Trabajaba como consultor agrícola. Ironía no se le escapaba. Había empezado como ranchero falso y ahora era agricultor real. Tenía esposa, 2 hijos, vida simple y honesta. Y cada noche, antes de dormir, pensaba en esa granja en Sierra de Durango, en vida que había construido y perdido 2 veces. Pero también pensaba en alternativa, vida de violencia, traición, sangre. Y sabía que había hecho elección correcta. 10 años después del día que CJDNG atacó la granja en Sierra de Durango, un hombre de 44 años caminaba por mercado de agricultores en ciudad costera de Ecuador. Se llamaba Carlos Mendoza. Usaba lentes. Tenía barba completa que ocultaba las líneas distintivas de su mandíbula. Su cabello estaba teñido con canas prematuras que lo hacían ver 10 años mayor. Hablaba con acento costeño ecuatoriano que había perfeccionado durante años. Nadie en este mercado sabría que alguna vez fue Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante más famoso del mundo.
Carlos compró tomates, cebollas, papas, lo mismo que hacía cada sábado. Charlaba con vendedores sobre clima, cosechas, precios. Era vida ordinaria de hombre ordinario, y era exactamente lo que quería. En casa, pequeña villa en las afueras de ciudad, su esposa María preparaba almuerzo. Ella sabía la verdad sobre su pasado. No todos los detalles, pero suficiente. Sabía que había sido parte de mundo peligroso. Sabía que había cooperado con gobierno. Sabía que vivían bajo identidades falsas. Y lo amaba de todas formas. Sus 2 hijos, Tomás de 8 años y Elena de 6, jugaban en jardín. Niños felices que nunca conocerían la violencia que había marcado la juventud de su padre. «¡Papá!», gritó Tomás cuando Carlos llegó. «¿Trajiste helado?». «Claro que sí». Carlos sacó paletas de su bolsa, pero solo después de almuerzo. «No es justo». «La vida no es justa, campeón, pero el almuerzo es delicioso, así que come». Era conversación mundana, ordinaria, y Carlos la atesoraba más que cualquier cosa que había tenido en su vida anterior. Esa noche, después de acostar a los niños, Carlos y María se sentaron en su pequeño balcón mirando el Océano Pacífico. «¿En qué piensas?», preguntó María. «¿En cuánto cambió mi vida en 10 años? ¿Te arrepientes?». Carlos consideró la pregunta honestamente. «Me arrepiento de la violencia, de las personas que sufrieron por las acciones de mi familia, de los años que perdí viviendo vida que no elegí. Pero no me arrepiento de cooperar, no me arrepiento de salir, y definitivamente no me arrepiento de terminar aquí, contigo, con nuestros hijos». María tomó su mano. «¿Todavía tienes pesadillas?». «A veces, menos que antes. Terapia ayuda». Era verdad. Programa de protección de testigos incluía apoyo psicológico. Carlos había pasado años procesando trauma de su infancia en mundo del narco, de las cosas que había visto, de las cosas que había hecho. No estaba completamente curado. Probablemente nunca lo estaría, pero estaba mejor. Mucho mejor. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo. «¿Qué?». «Que extraño la granja. No la vida del narco. No Sinaloa, sino esos 6 años en Sierra de Durango, cuando era solo Miguel el ranchero, cuando todo era simple. ¿Puedes recuperar eso aquí?». «Creo que sí. Ya estamos recuperándolo. Esta vida, tú, niños, comunidad, trabajo honesto, es lo que siempre quise». Su teléfono vibró. Mensaje de texto de número sin identificador. Carlos sintió tensión automática. Después de 10 años, todavía se ponía nervioso con comunicación inesperada. Abrió el mensaje. Paquete llegó. Todo claro. DR. Era código. DR era su oficial de enlace con programa de protección. Paquete significaba que había revisado rutinaria de seguridad. Todo claro significaba que no había amenazas detectadas. Carlos exhaló con alivio. Cada 6 meses hacían estas revisiones. Y cada vez, pequeña parte de él temía que respondieran con código rojo, que significaría que lo habían encontrado. Pero llevaban 10 años. 10 años sin incidentes. El cártel de Sinaloa había sido diezmado por arrestos basados en su testimonio. Sus hermanos estaban en prisión. El precio en su cabeza probablemente todavía existía, pero ¿quién quedaba para cobrarlo? ¿Todo bien?, preguntó María, notando su tensión. Todo bien, solo revisión rutinaria. Bien, entonces deja de preocuparte y disfruta la noche. Tenía razón, preocupación era hábito viejo, necesitaba dejarlo ir. Los meses pasaron, la vida continuó en su ritmo tranquilo. Carlos expandió su negocio de consultoría agrícola. Ahora trabajaba con 20 granjas pequeñas en región, ayudándolas a optimizar producción y acceder a mejores mercados. Era trabajo que le daba propósito. Usaba habilidades organizacionales que había desarrollado en vida anterior, pero las aplicaba a algo constructivo. Tomás comenzó 3er grado. Elena kindergarten. María abrió pequeña tienda de artesanías. Eran familia normal en comunidad normal. Un día, Carlos recibió llamada inesperada de licenciada Romero, fiscal que había manejado su cooperación original. «Carlos, ¿cómo estás?». «Bien. ¿A qué debo esta llamada?». «Quería informarte personalmente. El último de tus hermanos acaba de ser sentenciado. 30 años sin posibilidad de reducción». Carlos sintió mezcla de emociones, alivio que finalmente había terminado, tristeza por familia destruida, culpa por su papel en destrucción. ¿Cómo? ¿Cómo están? En prisión de máxima seguridad, separados, sin contacto entre ellos. Licenciada Romero hizo pausa.
Sé que son tu familia, pero necesitas entender. Su testimonio salvó vidas. Desmantelamos operación que estaba matando docenas de personas mensualmente. Lo sé, todavía no facilita. No, supongo que no. Pero Carlos, quiero que sepas que tu valor ha tenido impacto duradero. No solo en arrestos, sino en cambio de percepción. Mostraste que es posible salir del narco. Que hijo del Chapo puede elegir camino diferente. ¿Eso importa? Importa más de lo que crees. Tu historia, aunque obviamente no usamos tu nombre real, se usa en programas de prevención, en escuelas, en comunidades afectadas por narco. Les mostramos que hay salida. Era legado que Carlos nunca había considerado. Me alegra que algo bueno saliera de todo esto. Mucho bueno. Y Carlos, puedes dormir tranquilo ahora. La amenaza ha disminuido significativamente. Obviamente siempre mantenemos precauciones, pero puedes empezar a vivir más normalmente. Gracias por decirme. Después de colgar, Carlos se sentó en silencio por largo tiempo procesando. Había pagado precio alto por libertad. Había perdido familia. Había perdido identidad. Había vivido 10 años mirando sobre su hombro. Pero había ganado algo más importante: alma. Esa noche en cena familiar, Tomás preguntó: «Papá, ¿qué hacías antes de que naciéramos?». Carlos miró a María. Ella asintió levemente, dándole permiso para ser honesto de forma apropiada para edad. Trabajaba en negocio familiar, pero no era negocio bueno. Hacía daño a gente. Como los villanos en películas, algo así. Pero me di cuenta del daño y decidí salir. Decidí hacer algo mejor con mi vida. Y por eso estamos aquí, en Ecuador. Exacto. Comencé nueva vida. Conocí a tu mamá. Los tuve a ti y a tu hermana. Y ahora hago trabajo que ayuda a gente en lugar de lastimarla. ¿Te arrepientes del trabajo malo? Carlos sintió lágrimas picando. Cada día. Pero no puedo cambiar pasado. Solo puedo hacer mejor en presente. Elena, quien había estado escuchando calladamente, habló. Papá es héroe porque cambió. Era perspectiva de niña de 6 años. Simple, pura y de alguna forma completamente correcta. Gracias, princesa. Años siguieron pasando. Carlos envejeció. Sus hijos crecieron. Su negocio prosperó. Eventualmente compró pequeña granja, no en montañas de Durango, sino en colinas de Ecuador. Criaba ganado, cultivaba café. Vivía vida que había intentado vivir como Miguel, pero esta vez sin secretos, esta vez sin miedo. En su 70º cumpleaños, rodeado de familia extendida que incluía nietos, Carlos reflexionaba sobre su vida extraordinaria. Había nacido en cuna de oro manchada de sangre. Había crecido en mundo de violencia y lujo extremo. Había sido entrenado como sicario. Había participado en crimen organizado, pero había elegido diferente. Había huido, había cooperado, había pagado precio y había encontrado redención. No era perfecta. Todavía llevaba cicatrices físicas y psicológicas. Todavía tenía momentos donde pesadillas lo despertaban sudando. Todavía sentía culpa por cosas que había hecho en su juventud. Pero también tenía esto: familia amorosa, trabajo honesto, comunidad que lo respetaba, paz interior que había buscado durante décadas. Era mejor de lo que merecía, y lo sabía. Esa noche, solo en su porche bajo estrellas ecuatorianas que brillaban tan intensas como las estrellas sobre Durango, donde una vez había sido Miguel, Carlos susurró palabras al universo. Gracias por segunda oportunidad, por tercera oportunidad, por vida que nunca pensé que podría tener. Y el universo o destino o karma o lo que sea que gobierna estas cosas, pareció responder en silencio. La mereciste porque elegiste diferente, porque rompiste ciclo, porque fuiste valiente suficiente para dejar legado de sangre y construir legado de paz. Porque al final esa era la verdadera lección de la historia de Joaquín Miguel Carlos, que no importa dónde naces, no importa qué sangre corre por tus venas, no importa qué entrenamiento recibes, lo que importa es quién eliges ser. Y Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, eligió ser Carlos Mendoza, consultor agrícola, esposo, padre, abuelo, hombre bueno. Esa elección lo salvó. Y esa elección repetida diariamente durante décadas lo redimió. Porque redención no es evento singular, es proceso, es elección continua de hacer mejor. Es vida vivida con intención de reparar daño del pasado construyendo bondad en presente. Y si hijo del narcotraficante más famoso del mundo podía encontrar redención, entonces tal vez cualquiera puede. Tal vez todos merecemos segunda oportunidad.
Tal vez nunca es demasiado tarde para cambiar. Ese es el legado de Carlos Mendoza. No el hombre que fue, sino el hombre que eligió ser.